Jesús está trabajando activamente. Hay mucha oposición en el mundo, pero ciertamente el trabajo se está realizando. El versículo memorizado lo demuestra, ¿verdad? Dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran unos hombres del vulgo, cualquiera de ellos, ¿verdad? Esos detractores se sorprendieron y sabes que le reconocían que habían estado con Jesús. Mis aspiraciones el día de hoy es que cada uno de ustedes pueda salir de aquí impactado, pero no solamente porque yo fui el que prediqué hoy, Román está predicando, lo he hecho varias veces y para la gloria de Dios esto no solamente ha impactado la vida mía, sino he visto que muchos de ustedes con su agradecimiento me hacen entender que estoy en el camino correcto. No, aún así lo que quiero es que cada uno de ustedes pueda salir, oye, ciertamente quien estaba hablando ayer era Jesús. Dios utiliza nuestras bocas, nuestras manos, nuestros pies. Y así como los apóstoles representaron a Jesús delante de aquellos que lo persiguieron, así quiero ser yo. Que la gente diga, nah, bueno, Román andaba con Jesús, porque usted se contagia de quien anda. Eso es lo que yo quiero. Y alabo al Señor por eso, porque espero que eso se produzca. Le voy a hacer una pregunta. Una pregunta capciosa, pero no tanto. ¿Quién cree usted que es el hombre vivo más influyente del planeta Tierra hoy? Claro. Pero hay muchos que le he hecho esta pregunta y dicen, no, Elon Musk. Donald Trump. ¿Entiendes? Hay mucha influencia, positivas y negativas. Pero es porque no saben que Jesús está vivo. Y el hombre muerto más influyente del planeta Tierra. Hay muchos que influencian, pero están muertos. ¿Saben que leí, haciendo este estudio, leí una historia del padre del comunismo? Tiene una influencia poderosa en el mundo, ciertamente. Lenin. En donde él está enterrado, en Rusia, hicieron como una pirámide y lo embalsamaron. Y lo exhiben allí para que la gente vaya. Si usted va a Rusia, va a querer ir para la tumba de Lenin, porque es algo muy, muy honroso para él. Y en el estudio que estaba haciendo, vi que había un escrito en su tumba que citaba el que estaba haciendo la referencia. Dice que ese es el hombre más influyente del planeta Tierra. Dice, aquí está el hombre que fue más influyente en el planeta Tierra. El Salvador del mundo, dice así. Y aquí yace su cuerpo muerto. El problema es que está allí, muerto, inerte. Pero si traspolamos eso para nuestro Señor Jesucristo, podemos ir a la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estuvo el hombre más influyente del planeta Tierra, el Salvador del mundo, de la humanidad. Y no está allí, está vivo. ¿Verdad? Y eso es lo maravilloso. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando se le dice que usted debe hablar de ello? Se llama evangelizar, ¿verdad? Una responsabilidad, hablar de un Cristo vivo. ¡Wow! Tengo que creer primero que está vivo para poder hablar con seguridad. Porque dependiendo de lo que usted crea en realidad, es que va a hablar con esa libertad que se le demanda. Usted tiene compañía. ¿Quién me acompaña cuando predico? Cuando evangelizo. Cristo está vivo al lado de nosotros. Ni siquiera al lado de nosotros, porque Él lo dijo. Le dijo a los apóstoles, ahorita estoy con ustedes, pero después que alcance la promesa estaré en ustedes. Cuando somos intencionales en cumplir nuestro deber como cristianos, les puedo asegurar que no estamos solos. Contamos con la compañía del mismo Dios a través de su Santo Espíritu. De hecho,
Si usted confía en ese respaldo, su predicación será eficaz. No importa el terreno o la esfera donde usted se encuentre. Usted no se encuentra solo. Esto no quiere decir que uno no debe prepararse, porque hay muchos que dicen, no, bueno, yo voy a predicar el día de hoy, que Dios ponga palabras en mi boca, y entonces, cuando estoy confundido, ¡aleluya! Se lo escuché por allá, ¿verdad? Y la confusión sí es más grande y el aleluya es más grande, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para presentar defensa cuando se nos demande. ¿Usted cree que Pedro y Juan no estaban preparados? Ya vamos a ver la historia para que usted vea. 3 años caminaron con el Señor Jesús. Y a veces citamos la samaritana. Uy, pero la samaritana fue evangelizada y de una vez salió por él. Sí, pero ella era una judía separada, ¿verdad? Por la separación que hubo en Israel, 10 tribus para un lado, 10 tribus para el otro. Ella, con lo que le estaba diciendo al Señor Jesús, sabía de qué se trataba cuando se hablaba del Mesías. Ella le dijo, estamos esperando a uno que va a solucionar todo esto, el Mesías, cuando él venga. Ah, no es que no estaba preparada, que no sabía nada. Había creído había sido criada en ese contexto. ¿Que había cometido errores? Sí, eso sí. Pero ¿sabe para qué usted no debe estar preparado? Para esa sorpresa. Cuando de repente esos eventos sorpresivos se le presentan y usted, wow, ¿qué voy a decir aquí? Bueno, cuenta con el respaldo del Señor en ese momento. Usted va a decir lo que usted fue instruido. Usted va a hablar por allí, por esa boca, dejando que sea el Señor que hable por usted. Usted, por ejemplo, puede aprovechar el calor del día para iniciar una conversación y después pedirle al Señor que guíe esa conversación hacia términos espirituales para presentar el Evangelio. Quienes han estado en célula saben que han leído el primer libro, Los 5 Pasos del Crecimiento Cristiano, creo que está allí. El doctor Bill Bright dice que en una ocasión él recibe una llamada telefónica y resulta que era una llamada equivocada. Y entonces él, cuando la persona que se equivocó al hacer la llamada dice, no, es que me confundí, disculpe, no era con usted. No se preocupe, no se equivocó. Yo tengo algo importante que decirle. Y le presentó a Cristo. A veces yo estoy en la camionetica y alguien dice, wow, qué calor. Este señor me lo puso allí. Y en realidad no, esos momentos eventuales, ahí se verá que usted no debe estar preparado, porque usted predica a Cristo. Tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo 24/7. 24/7. Porque predicamos a un Cristo que está vivo. Usted no será tan efectivo en la predicación a menos que usted tenga la certeza de que nuestro Señor lo está acompañando y está actuando a través de usted. El día de hoy quiero mostrarle por lo menos 5 cosas que se producen cuando usted presenta el Evangelio de esa forma. No solamente para aquellos que lo van a escuchar con atención, sino también para aquellos que se le oponen. No regresa vacío, como dice la Escritura. Y bueno, antes de llegar a nuestro pasaje, si quieren lo van buscando, Hechos 4, vamos a orar. Ya sé que han orado por mí, pero falto yo. Yo quiero poner esto en las manos del Señor, de verdad. Acompáñenme en oración. Bueno, Señor, te doy las gracias por darme el privilegio de guiar a tu congregación el día de hoy, al mensaje que tú has permitido que se prepare a través de tu siervo. Por favor, toma mi boca, utilízame. Sé tú quien hable a través de mí. Yo estoy dispuesto a ser utilizado. También te pido por los que están escuchando aquí sentados y los que están por las redes sociales, toca sus corazones, Señor, para que puedan reconocer cuando salgan a la calle que tú los acompañas y aquellos que lo vean puedan saber que ellos pasaron tiempo contigo. Gracias porque sé que tú producirás eso este día de hoy, porque tú escuchas las plegarias de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo vive. ¿Y sabe qué pasa cuando Cristo está vivo? Bueno, vamos a leer primero el pasaje, ¿verdad? Eso no lo podemos olvidar. Porque si no, vamos a estar tirando flechas. Vamos a leer Hechos 4. Hechos 4 del 1
al 22. Dice así. ¿Lo tiene? Yo voy a leerlo de aquí, ¿viste? Hasta el 22. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocía que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hasta el 22. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ajá. ¿Está temblando? Dice, primero, ellos habían hablado con tal certeza que demostraba que Cristo está vivo. Y el primer punto es, como Cristo está vivo, su persecución continúa. Estaban siendo perseguidos. ¿Quiénes hablan aquí? Ellos, hablando ellos al pueblo. Pedro y Juan. Para ponerlo en contexto, ellos venían al templo y predicaban en el templo. Y el Señor les permitía hacer milagros, era para darles entrada al sitio donde días antes lo iban a apedrear. Estaban con Jesús. Pero en este momento no iban a entrar con Jesús en físico. Ellos iban a entrar a predicar del Jesús resucitado. Y iban al templo. Y se les atraviesa en el medio, en la puerta de entrada que se llama La Hermosa, colocaban a un paralítico y el paralítico les dice que le dé dinero. Y ellos le contestan, dinero no tenemos. Y yo digo, bueno, estás en el club de muchos de los venezolanos, ¿verdad? De esa membresía se ha crecido. Resulta que ellos le ofrecen otra cosa mejor.
¿verdad? ¿Qué prefiere usted, agarrar unos dolarillos o que todas las enfermedades se le quiten de un solo golpe? Bueno, sanidad total, ¿verdad? Ellos le dijeron, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Sé sano en el nombre de Jesús. Eso fue la puerta de entrada para que ellos pudiesen predicar el evangelio allá adentro, porque iban ya respaldados por esa sanidad, rodeados de gente. Pero resulta que comienza la persecución, ¿verdad? Ellos estaban predicando acerca de un Jesús vivo, resucitado, y que actúa a través de Pedro. ¿Quiénes vinieron sobre ellos? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos tres grupos de personas eran todos religiosos. Y quizá habían actuado en la captura de nuestro Señor. Por lo menos el jefe de la guardia. ¿Qué dice aquí? Tenían resentimiento. Esta palabra es diaponeo y denota desagrado. Es más o menos como cuando se labora sin ganas. Concha, le tengo que ir a trabajar ese trabajo. Ahora. Y ese jefe no me provoca ni verle la cara. O ese compañero. Ellos estaban allí. Otra vez esta gente aquí, Naguará. Diaponeo. Esta gente con el mismo tema de Jesús resucitado. Ahora están inventando que resucitó. Y yo sabía que era cierto, ¿verdad? ¿Por qué estaban resentidos? Bueno, porque predicaban de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. No iban a estar resentidos. ¿Qué hicieron ellos? Le echaron mano, los arrestaron y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. La ley judía, tal como se encuentra en la Torá y en la tradición rabínica, prohíbe llevar a cabo juicio durante la noche. Pero espérense un momento, unos días atrás habían agarrado al Señor en la noche y lo juzgaron durante la noche y ellos no eran rígidos en cumplir la ley. Para su conveniencia, hermano. Así son los religiosos, para los que les conviene. Pero allí estaban, ellos estaban persiguiendo a Jesús. No se persigue primero un hombre muerto, ¿verdad? A usted va a perseguir a alguien que ya murió. La justicia persigue a alguien que ya murió. Y eso demuestra que como Jesús está vivo, todavía se le persigue. Yo, por ejemplo, yo sigo una página de noticias que a mí me impresiona. Y yo digo, bueno, ¿será que Jesús todavía se sigue persiguiendo? Bueno, sí, amados hermanos, todavía. Ya la voy a buscar aquí, la tenía en WhatsApp. Pero no solamente ahorita, en la actualidad, sino vamos a echar un poquito más para atrás. Vámonos un poquito más atrás. Esta mañana vi dos caricaturas que ilustran la vida de cristianos en la fe. Se llama la serie Antorcha. No sé si alguno de ustedes la habrá visto. Bueno, se la recomiendo. Vi la historia de George Muller y de Felicita. Felicita vivió su vida cristiana en la época de cuando los romanos tiraban a los cristianos al Coliseo. Se hacía esa práctica, no solamente con los cristianos, sino también con los esclavos. Pero se dio la orden que también persiguieran a los cristianos y los utilizaran como carne cañón y comida para las bestias salvajes. Y esa obra la hacían en público. Ahí todavía había persecución y ella vivió 70, 80 años, un poco más allá, después de la muerte de Jesucristo. Y había tal persecución. Estos son los inicios de la persecución. Y todavía seguía. No se persigue a un hombre muerto. Pero resulta que la valentía con que esas personas actuaban hacían que más personas se convirtieran desde la grada. Esa Felicita termina la serie. Me dio chance de ver dos porque yo peino a Hadas y peino a Lilia. Entonces estaba peinando a Hadas y estaba viendo una. Y esa es mi instrucción para ellos en la mañanita. O es Superlibro o es Antorcha o otra serie. Lo cierto es que esa mujer con valentía viene y van a soltar las bestias y ella dice delante de su esclavista, ya va, espérate ahí, se amarra el moño y dice, yo no voy a ir a la presencia de mi Señor en esta facha. ¡Pah! ¡Wow! ¿Quién no desea terminar así, verdad? Bueno, ninguno de nosotros lo desea,
Pero le aseguro que si llega el momento de usted ser testigo de que Jesucristo y viene la persecución, usted va a estar en esa posición y va a actuar de la misma forma. Porque el Señor le va a dar eso. El Señor es el que produce eso en la persona. Ninguno de nosotros es capaz de hacerlo ahorita, pues, ni tampoco lo desea. Pero cuando llegue el momento, le aseguro que sí. Y George Muller, perseguido porque llevaba el evangelio en Inglaterra a unos niños que estaban huérfanos en la calle. Resulta que habían otros que esclavizaban a los niños y estaban siendo allí confrontados. Entonces, el Señor lo bendijo. Había persecución también en esa época. Pero ¿y en la actualidad? En la actualidad también, miren. Aquí está la noticia. La página se llama Biblia Todo. Les recomiendo esta página. Hay muchas cosas que ponen allí que no son... Pero usted como un estudioso de la Biblia la puede leer y sacar lo bueno y escoger lo malo. Pero mire que la persecución continúa. Cristiana en Irán sin miedo a duros castigos. Proclama su fe. Y es sorprendida por la policía iraní porque un policía se le acercó y le pidió una Biblia. Guara, testimonio. Los otros policías seguro estaban ahí, vamos. Y llegó un policía, mira, pero dame una Biblia a mí porque yo quiero leer eso. Otra. En Somalia, madre y su bebé son prisioneras de su propia familia por creer en Jesucristo. Leí la historia y dice que se había escapado y la familia lo volvió a encerrar en el cuarto con todo y muchachos porque usted tiene que dejar la fe. Y ella no está dispuesta a dejar la fe. ¿Quién le da esa fortaleza? Jesucristo. Mira esta. Masacre en África. El Congo y Nigeria sufren más de 7.000 asesinatos a cristianos por extremistas durante el 2025. 7.000, hermano. ¿Usted cree que ustedes no lo van a perseguir? Predique a Cristo de la forma como lo predicaron los apóstoles para que usted vea que en su trabajo le hacen la cruz. Su familia le hace la cruz. Sus amigos lo perdimos, vale. Eso tú sé. Lo que pasa es que nosotros no vivimos en un país tan violento como eso. Pero ¿se acuerdan del testimonio de la semana pasada? Los que asistieron a la congregación. La muchacha que desnudaron porque querían ver si tenía una marca porque se convirtió el cristianismo en un contexto religioso musulmán, islámico. Y las mujeres la metieron. Y esa mujer sigue adelante con su obra, con la obra que el Señor le asignó. Cada uno de nosotros tiene una obra que hacer en su comunidad, en su trabajo. Recuerde, predique a Cristo 24/7. Usted no se va a preguntar si es ahorita o Dios le va a dar cada situación y cada oportunidad. Usted es el encargado de convertir cada oportunidad en una plataforma para que otros le conozcan. El mundo no ama a Jesús. No lo persiguen porque nació de una virgen o porque está en un pesebre. Eso más bien lo celebran. Vaya en diciembre, o viene en diciembre, ya viene la platica, vale, ahora el niño Jesús. Ese es el Jesús que aman. Pero ¿sabe cuál es el Jesús que el mundo aborrece? El que viene a destruir las obras del diablo. Ponme Gálatas 5:19, así que me lo pongas. Bueno, yo creo que lo tengo aquí apuntado. ¿Cuáles serán esas obras del diablo que viene a destruir Jesucristo? Lo que anhela la carne. Aquí está. Y de paso son manifiestas, miren. El adulterio. No pierden un amigo adúltero a otro adúltero cuando se convierte a Cristo. Porque eso se la pasan en compinchados. Eso como los drogadictos, los borrachos, los chismosos. Eso hacen grupitos. Entonces cuando ven a otro, el borracho, por ejemplo. Fornicación, inmundicia, lascivia. Sigue un poquito. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esas son las obras, bueno, y sigue más bien, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestra tarea es llevar a Cristo porque nosotros le damos libertad a esas personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿De qué? De las obras que el diablo ha implantado en ellos. Aún así, ¿usted va a creer que no lo van a perseguir? Sí, nos van a perseguir y nos van a aislar.
Una iglesia es perseguida porque predica a Jesús vivo. Si no hay persecución, es porque la iglesia se ha modernizado. Entonces va a tener que mantener todo ese poco de cosas que hace para mantener a la gente sentada. Pero usted quiere mantener a la gente sentada, predíquele a Jesús vivo. Como Jesús está vivo, hay persecución. Número 2. Como Cristo Jesús está vivo, su predicación convence. Versículo 4, mire lo que dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Los que estaban ahí reunidos, escuchando, cuando vieron al hombre sanado, entraron al templo a escuchar la predicación de Pedro y de Juan. Muchos se convirtieron, eran como de 5,000. Ojalá Dios me diera la dicha de convertir 5,000 personas en un solo golpe. Y créame que cuando la Biblia dice convertidos es porque están convertidos. Eso no es como a veces nosotros decimos, hizo una oración de fe. Ah, pero ¿estás seguro que se convirtió? No, esta gente se convirtió, porque la Biblia lo dice. Y la palabra de Dios no miente. Convertido. Este era el comienzo de la persecución. ¿Pero qué estaba pasando con los que escuchaban? Bueno, creyeron, estaban convencidos de que se les estaba anunciando una verdad. Solo los varones sumaban como 5,000. Me quedé corto porque Dios decía 5,000. Dice, solo los varones. Era como de 5,000. Ahí no había mujeres. Y sus familiares. Wow. Mire, las estrategias humanas no convencen a nadie. Los manipula, pero no los convence. Usted puede mantener y ser astuto. Mire, si 10 apóstoles no convencieron a Tomás, vamos a creer con nuestra elocuencia o palabrería podemos convencer a la gente que se vuelva a Cristo. ¿Verdad? No. Tomás necesitó un encuentro personal con Jesús para arrodillarse ante Jesús y decir, Señor mío y Dios mío, ahora sí creo. Pasaría una semana cabezón ahí los apóstoles, mira Tomás, cónchale, pero sí lo vimos. Hasta que no vea. Ya lo vas a ver, tranquilo. Y el Señor nos da ese testimonio maravilloso en la Biblia y se le aparece a Tomás. Tomás, mira, toca aquí, mira la mano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Si Tomás necesitó un encuentro con el Señor, nosotros necesitamos tener un encuentro con Cristo. Prenda el televisor en la mañana y vea Superlibro, vea Antorcha, vea una película, escuche una prédica, para que cuando usted salga la gente sepa que usted anduvo con Cristo. Si usted tiene un encuentro con Cristo, usted puede ser después sus manos, sus pies, su boca. Debemos salir con la intención de ver dónde el Señor está trabajando. Usted va buscando dónde el Señor está trabajando. E involucrarnos en sus labores. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a aquel que necesita un encuentro con Dios. Jesús dijo, mi Padre ahora trabaja, yo también trabajo. Jesús trabajaba duro, yo. ¿Sabe que nosotros estamos leyendo en la célula ahorita un libro que se llama, ya nosotros pasamos los 10 grados básicos y estamos leyendo los libros? Y el libro se llama Mi experiencia con Dios, se la recomiendo. Bueno, cuando llegue a ese punto, ¿no? Pero si usted quiere leerlo antes, mire, eso están ahí disponibles para una lectura personal. Ese libro me ha ayudado mucho a entender cuando el Señor está trabajando en alguien. El autor del libro dice que cuando una persona le habla a uno sobre temas espirituales, ya el Señor está trabajando en él y usted debe actuar y hablarle de la verdadera espiritualidad, la vida espiritual a la que somos nosotros combinados cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Qué le va a presentar a usted el Evangelio? ¿Cómo lo va a identificar? Bueno, la persona empezó a hablar sobre temas espirituales. ¿Cuánta gente nos dice, no, esto está escrito en la Biblia? Ay, papá, me la puso bajitica, ¿verdad? Sí, está escrito en la Biblia, pero déjame explicarte un poquito más. La realidad es que la gente necesita un encuentro con Cristo, y si predicamos a un Cristo vivo, porque usted pasó tiempo con Cristo, esa persona lo escuchará. Y si Dios le concede, esa persona se convertirá a Cristo delante de usted. Entonces, como Cristo está vivo, la persecución continúa. Su predicación convence y número 3, su poder confronta. Dice el versículo del 5 al 7 de Hechos.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esperaron hasta el día siguiente porque habíamos dicho que el juicio estaba prohibido en la noche, ¿verdad? Entonces comienza el interrogatorio. Pase, lo ponen en el medio. Ahora ya no estaban las autoridades religiosas, ¿verdad? Ahora estaban autoridades políticas y religiosas. Todo el mundo quería saber con qué potestad se había hecho esto. Y no solamente ellos, también estaban los enchufados. ¿Cuáles son los enchufados? La familia de los familiares de los sumos sacerdotes. Entraron también allí, Naguará. ¿Quién no va a entrar, verdad? Conociera yo me meto a ver qué están hablando. ¿Quién no lo haría, verdad? ¿Cuál era la pregunta? Bueno, ya la dije, querían saber quién les daba la autoridad para hacer lo que ellos hicieron. A ellos no les interesaba la predicación del Cristo resucitado, ¿viste? Les interesaba el milagro. Estaban como Nicodemo, sabemos que vienes de Dios por los milagros que hace. Sí, pero Nicodemo necesita nacer de nuevo para entender lo que se está haciendo aquí. No puede entender nada acerca del cielo si no naces de nuevo. Los milagros muchas veces son cosas que Dios permite para certificar que tú estás en el camino correcto. Yo soy un milagro. Yo llegué a esta iglesia de una manera y el mismo día fui otro. Y dije, Señor, ¿tú quieres que yo te sirva aquí? Porque ya no siento lo que siento con esta enfermedad que me atacaba durante 20 años. Eso fue un milagro que me permitió estar allí. Los milagros no producen fe. ¿Sabes qué produce fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no se expone al consejo de Dios, si usted no pasa tiempo con eso, olvídese que usted no va a obtener fe. Usted va a tener una fe bajitica, ¿está bien? Puede ser una fe bien direccionada, pero todos sus intereses estarán descontrolados. Va a tener descontrol con su familia, con la crianza de sus hijos, en su trabajo, porque usted no pasa tiempo con Jesús. Pero resulta que esto aquí, la pregunta que ellos hacían, ¿verdad? Les interesaba saber, era eso. Quería saber sobre el milagro. Ellos tenían enfrente al paralítico, el ex paralítico, porque ya no era paralítico. Y eso los confrontaba. Lo que en realidad les confrontaba era el poder del Cristo viviente. Lo que se hizo en ese paralítico y lo que estaba allí alrededor sucediendo. Ya lo vamos a leer para que ustedes vean. ¿Qué creen ustedes lo que le confronta a la gente cuando lo ve a usted? Y en especial, aquellos que se le oponen. Lo que les confronta en realidad no es su religiosidad, sino su testimonio. Su testimonio divide. Ya usted no es más un mujeriego, ya usted no es más un alcohólico, ya usted no es más un drogadicto. Un homosexual convertido transforma su ambiente y todos aquellos amigos homosexuales que están alrededor de ellos serán confrontados y muchos de ellos se convertirán. Si ese hombre se prepara, le aseguro que muchos de ellos se convertirán. Yo tengo un pana bastante que andaban en mis andanzas de antes. Y digo pana porque si uno le dice, ¿verdad? En el contexto de, vamos a decir amigos. Son mis amigos, de verdad. Crecieron conmigo y ayer estaba yo en el kiosco y llega uno y me dice, no, ya vengo. ¿Y para dónde vas tú? Voy para la iglesia. Hermano, ¿tú estás yendo a la iglesia? Sí, voy para la iglesia. Mire, eso me dio un gozo porque yo no había visto hombres más sinvergüenza que ese hombre. ¿Ah? Y él me lo dijo por debajito porque él sabe que yo desde mi punto de acción ahorita, mi área de influencia en mi zona, es un puestico de empanada que yo tengo. Y yo le pongo música cristiana, le hablo de fe, a todo aquel que va pasando. Entonces, no todo aquel que me da la oportunidad, por supuesto. Aunque a veces me pongo muy insistente, le digo, Señor, ahora no me permita ser tan insistente porque lo voy a correr. También necesito vender empanadas. Entonces, bueno, pero me gocé. Pero ese hombre, él se paraba y escuchaba. Y él me decía, no, yo sé que tú has cambiado de verdad. Eso lo confrontaba a él. Y hay otros que se oponen allí, no, tú te vienes con este cristianismo, pero hay uno que me dijo que no le hablara más de eso. Pero le llegó un señor llorando que no tenía una necesidad, que no sé qué broma, que su familia. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Me llamó, mira, oye, yo sé que tú eres un hombre de fe,
y creyente. Te voy a mandar un señor ahorita que va para allá para el kiosco para que tú le hables, porque necesitas que le hables. Y yo, guara. Este no me estaba diciendo que no le hablara a él y me está mandando. Si en realidad la gente se opusiera a eso, no te mandara gente para que le hable. No mandara a la gente para la iglesia, no mandara a la gente a orar. Hasta el ateo ora yo, cuando es confrontado por una situación de vida o muerte. Al ver este hombre sanado, ellos eran confrontados, querían saber de quién era la responsabilidad en este milagro. Como Cristo está vivo, su persecución continúa. Como Cristo está vivo, su poder confronta. Su predicación convence. Número 4. Como Cristo está vivo, su presencia coacciona. Coaccionar es amenazar para yo lograr un objetivo. Amenazo para que esta persona haga lo que yo quiera que haga. A veces se utiliza la tortura, ¿viste? Dice el versículo del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No van a sentirse amenazados si le están diciendo semejante declaración. Mira lo que dice. ¿Quién responde? Aquí dice que Pedro. Pero si está lleno de ¿qué? ¿Está respondiendo Pedro? El que responde es el Espíritu Santo a través de Pedro. Quien está hablando allí es el Espíritu Santo, quien influenciaba su palabra. ¿Sabe? Para entender esto un poquito más, cada uno de nosotros lo podemos ver desde este punto. Mire, usted sabe lo que es un guante, ¿verdad? Hay guantes para cocinar, hay guantes para trabajar la jardinería, guantes para trabajar la construcción, hay guantes de boxeo, pero ningún guante hace nada por sí solo. Necesita ser poseído, ¿verdad? Imagínese un boxeador que salga a boxear con guantes de cocinar. Ay, pobrecito. Pobrecito el otro. Porque lo que entendemos es que es para frenar el impacto de los golpes. Asimismo nosotros para poder hablar debemos solicitarle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Y lo más probable es que Él traiga información a tu mente acerca de su consejo, acerca de lo que debes hacer. Te va a dar dirección de su voluntad en ese momento. Ajá, aquí voy. Se estaba cumpliendo una profecía dicha por el Señor Jesús. ¿Cuál profecía? Ellos estaban siendo arrestados, habían sido arrestados y estaban siendo interrogados. Fue algo sorpresivo, ¿verdad? En Mateo 10, 19 al 20 dice. ¿Qué dice Mateo 10, 19 al 20? Mira lo que dice. Dice así: mas cuando os entreguen, o sea que esto no era algo que no había sido avisado, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora se os será dado lo que habéis de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ellos no eran los que estaban hablando, era el Espíritu de Dios que estaba hablando a través de los apóstoles. Y eso confrontaba, coaccionaba a estas personas. Recordemos que a ellos les interesaba saber la manera, la forma, el poder sobrenatural que utilizaron estos hombres para sanar al enfermo. Pero el Espíritu Santo les da una respuesta que lo más probable es que esa respuesta esté en el corazón de ellos. Porque les responde eso: este hombre está en vuestra presencia sano por el poder de Jesús, ¿verdad? Pero también le señala, ¿sabe quién es Jesús? Le hace un señalamiento. Dice, ese Jesús fue el que ustedes crucificaron.
ese acto perverso que hicieron contra él y malintencionado, que lo llevaron a la crucifixión siendo un hombre inocente. Este Jesús es ese hombre, el que ustedes crucificaron. O sea, que está vivo. Sí, está vivo. ¿Y cómo es que está vivo? Porque Dios le resucitó de los muertos. No van a estar siendo amenazados ellos cuando su sistema religioso se estaba desbaratando. Estaban siendo amenazados en ese momento, coaccionados. ¿Y quién es este Jesús? Bueno, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Ustedes, los encargados de edificar, lo habían desechado. Ellos sabían lo que se estaba diciendo aquí. ¿Saben por qué? Porque la tradición judía señala que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, las piedras se labraban en la cantera y se llevaban al lugar donde se estaba construyendo el templo para ser colocadas, así como una especie de Lego. Cada uno tenía su forma. Y habían traído la primera piedra a ese sitio, pero los edificadores la habían empujado para la cantera una semana o un tiempo después. ¿Por qué? Porque les estorbaba. Uy, esta piedra que está aquí atravesada. Ellos agarraron esa piedra y la empujaron. Cuando fueron a empezar la construcción, estaban buscando la piedra que ellos habían desechado. Ellos sabían lo que les estaba diciendo. Esa piedra desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, una piedra necesaria para la edificación. Sin ella no se puede continuar. Este Jesús es eso. ¿De qué habla aquí? De la singularidad de un Jesús vivo. ¿Singularidad para qué? Para la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en su nombre es que podemos obtener la salvación. Jesús no es un buen camino al cielo. No lo es. Él no es un buen camino al cielo. Él no es el mejor camino al cielo. Jesús es el único camino para entrar al cielo. No hay otro. Usted puede, Hermes el Iluminado, Solo Astro, la diosa Corazones. Tiene a la gente cautiva, pero están equivocados. Mahoma, el Dalai Lama, Buda. Esos no son caminos para entrar al cielo. Ese es un error. Jesús es el único camino para entrar al cielo. Ni siquiera el judaísmo. Y eso no los va a coaccionar a ellos. Se sienten amenazados porque ellos decían que había que cumplir la ley, la cual ellos no cumplían, para entrar al cielo. Estaban siendo coaccionados. Pero como Jesús está vivo, hay persecución. Como Jesús está vivo, su pueblo confiesa. Su predicación convence. Su poder confronta y la gente se siente coaccionada. Número 5. Como Jesús está vivo, su pueblo confiesa. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está nuestro versículo, ¿eh? Ellos se maravillaban. Eran hombres sin letra y del vulgo. Esta palabra sin letra es la palabra griega idiotez, donde salen vastos, ignorantes, indoctos, no cualificados, analfabetos e iletrados. Y de paso les dice, hombres sin letras y del vulgo. Como decir, no, estos son hombres que ni siquiera la gente los ve. Pero resulta que ellos eran maravillados porque les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. No tenemos nada en contra de ellos. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno
en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? Lo sacaron del concilio para poder tener una conferencia y hacer una tramoya en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no podían negar lo que se había hecho con el paralítico. Eso no solo lo habían notado ellos, sino también el pueblo entero había notado lo que se había hecho con ese paralítico. Tomaron un consejo absurdo, querían frenar la propagación del milagro. Milagro hecho, según los apóstoles, por Jesús. La amenaza era su mejor arma, pero los que salieron amenazados fueron ellos. ¿Qué hicieron? Luego los llamaron y les hablaron con una autoridad, con la autoridad que se les había concedido. Esos eran hombres de autoridad. Ellos eran los encargados de edificar. La palabra que utilizan aquí para mostrar la fuerza con que ellos les estaban hablando es la palabra paranguelo. Y eso denota una orden emitida por una autoridad superior, una imposición. Muchachos, ¿sabes qué? De ninguna manera hablen ni enseñen el nombre de Jesús. ¿Y saben qué le dice Pedro? Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La respuesta fue persuasiva. El Espíritu Santo apela al juicio corrupto de las autoridades religiosas y políticas y le dice: juzguen delante de Dios a ver a quién se le debe obedecer primero. La respuesta era lógica. Todos ellos sabían que Dios estaba por encima de toda autoridad terrenal. Dios está por encima de toda autoridad terrenal. Ninguna autoridad puede ordenar algo que vaya en contra de la voluntad de Dios y usted sea el responsable de las consecuencias. Me acuerdo del pastor MacArthur, que él fue uno de los primeros hombres que abrió la iglesia Grace Community Church cuando la pandemia. Le habían dicho que no se podía congregar. Y él: oye, no puedo hacer eso porque a mí se me ordenó que no tenía que dejar de congregarme, como algunos tienen por costumbre. Y eso fue un rebulicio que se formó, lo denunciaron, le hicieron una demanda fuerte. Ganó la demanda, porque cuando nosotros honramos a Dios cumpliendo su palabra, Dios nos favorece, porque estamos haciendo lo que Él dice. Y estos apóstoles tenían una orden: ser testigos de Jesucristo y de su obra redentora, su sacrificio por los pecadores. Y ellos dan la razón más poderosa de la cual ninguno de nosotros tiene si tienen la certeza de que Jesús está vivo, ellos habían sido ordenados a predicar el Evangelio y habían sido testigos presenciales de la obra que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y a la que fueron comisionados. Así que la respuesta era concluyente: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, ¿qué hace un testigo? Dice lo que ve y lo que oye. Vamos un momentico a 1 de Juan 1, del 1 al 3. Y es la obra del testigo. 1 de Juan 1, del 1 al 3. Mire lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe para qué es nuestro testimonio? Para que las otras personas comulguen con nosotros, conozcan la verdad, se conviertan. ¿Y sabe qué es sabroso? Tener un ambiente donde todos hablen de Cristo. Este mundo va a ser difícil para eso, llegar a eso. Pero usted tiene que predicar. Y quizás ese vecino que le atormenta todas las mañanas con la música o que no lo deja tranquilo, o ese compañero suyo en el trabajo, se convierte
y empiece a tener comunión con usted y con el Padre, ¿verdad? Y la vida cristiana sea maravillosa. Versículos 21 y 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahí está nuestro punto. Como Jesús está vivo, su pueblo confiesa. A los apóstoles no les importó las amenazas. La menospreciaron porque Jesús está vivo y ellos lo sabían. Le habían visto y oído. Los gobernantes no lo golpearon, ni hicieron más amenaza, más que la amenaza, porque tenían temor del pueblo. La camada de los conversos era como de 5,000, más de 5,000. Y esta gente estaba glorificando a Dios. Jesús está vivo, su pueblo confiesa. Todo ese poco de gente le daba la gloria a Dios por lo que estaba sucediendo. Cuando usted pasa tiempo con Jesús, predica con certeza, con denuedo. Predica de tal forma que los que le prestan atención terminan confesándolo. La tarea que se le encargó al cristianismo no es una conquista. Ahí viene nuestro título de la prédica. No es una conquista por la tierra, es una conquista por las almas que Satanás tiene en su poder. Así que no pensemos que será fácil. Si se pasa tiempo con Jesús, a usted nada le intimidará. Nada. La gente reconocerá que usted estaba con Jesús y confesarán al Señor. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos hablado de la evangelización. La evangelización eficaz, una conquista eficaz, lo que produce y se evidencia en la osadía como la realizamos. Y no podemos ser osados sin estar seguros que nuestra confianza es un Dios vivo, específicamente en la persona de Jesús. Si estamos seguros de eso, nuestra conquista por las almas será efectiva. Quizás nos quedemos aislados, porque el mundo no acepta al Jesús que predicamos. Hablamos del que viene a destruir las obras del diablo, el adulterio, la fornicación, los homicidios, la borrachera, la homosexualidad, etc. Pero aún así contaremos con su respaldo. Lo que sí es cierto es que como está vivo, su persecución continúa. También vimos que predicamos y la gente se convierte. ¿Por qué? Porque Él está vivo, Jesús está vivo, Dios le resucitó y esa es la prueba máxima de que estamos en el camino correcto. Vimos que su poder confronta. El mundo no puede negar lo que se está realizando, la obra santificadora que se está realizando en cada creyente. Eso les impacta, no solamente a los inconversos, sino a aquellos que se oponen y se confrontan y muchos se vuelven a Cristo. También hablamos de que su presencia en esta tierra es amenazante. El sistema terrenal es amenazado por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Pero quien queda bajo amenaza es quien le rechaza. Porque aquel que le acepta, Dios le cambia. Dios le transforma en una nueva criatura. Ya que en esta batalla por las almas no hay nada que nos pueda derrotar. Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros somos los únicos con la capacidad de vencer este mundo, náguara. ¿Ah? Dice, y por último, vimos que su pueblo confiesa. Así es como todo creyente debe terminar, debe desear terminar, persuadiendo a la gente que confiese a Cristo como su Señor. Y esa persuasión es eficaz siempre y cuando dejemos que Cristo sea quien opere a través de nosotros. Él está vivo, amados hermanos. La persecución continúa, su predicación convence, su poder confronta, su presencia coacciona y su pueblo confiesa. Tenga esto presente siempre y sepa que usted no es el que está trabajando cuando está evangelizando. Quien está operando es Cristo a través de usted. Nada de esto será posible si usted no recibe al Señor como su Señor y Salvador.
Él desea seguir trabajando en este mundo. Ha decidido hacerlo por medio de las personas. Si usted ya le aceptó y es un hermanito aquí en la fe, ore por aquellos que no lo han hecho. Y si no lo ha hecho, repite esta palabra. Confiesa a Jesús. Yo lo voy a guiar en una oración como su Señor y Salvador. Y sepa que Él estará con usted. Le dará seguridad de que Él está vivo y lo acompañará no solamente en esta tierra, sino cuando le vea cara a cara. Recíbalo. Repita conmigo estas palabras. Oremos. Amado Dios, te doy las gracias por permitirme presentar este mensaje que nos muestra que tú estás vivo, Señor, que por esa razón hay persecución, por esa razón la gente se convierte, el mundo es confrontado, tu presencia amenaza este sistema político religioso en la cual vive esta humanidad, pero tu pueblo confiesa, Señor. Sé que muchos de los que escucharon este mensaje tienen la oportunidad de confesarte como Señor y Salvador. Oramos para que ellos lo puedan hacer, que puedan decir conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias porque entiendo que me amas, entiendo que te necesito, entiendo en mi corazón que moriste en la cruz por nuestros pecados y que estás vivo porque Dios te resucitó de los muertos y que ese sacrificio ha sido para salvarme a mí, para salvar a la humanidad pecaminosa y llevarla a la vida eterna, para quitar toda la carga de pecado que tenemos nosotros. Tú pagaste por nuestros pecados. Por favor, entra a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y de antemano te doy gracias porque sé que desde hoy te conoceré en cada experiencia, en cada situación, cuando lea tu palabra. Si los que me ven por las redes hicieron esta oración y no tienen una congregación, diríjase a la congregación más cercana y alabe al Señor porque Él le ha dado vida eterna. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Hay fiesta en el cielo. Gracias por estas palabras que salieron de mi boca el día de hoy. La gloria y la honra sean para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Gracias.